Bien, vamos a hablar de las reacciones óxido-reducción. Oxidación en química orgánica básicamente es pérdida de átomos de hidrógeno. ¿Ya? Para eso se utiliza como agente oxidante el ácido crómico. Y reducción en química orgánica es ganancia de átomos de hidrógeno. ¿Ya? Para esto se utiliza el reductor tetrahidruro de litio y aluminio, ¿ya? Como agente reductor. ¿Cómo se realiza la oxidación o la reducción? Lo vamos a ver a continuación. Por ejemplo, dice de alcano a alcohol. Básicamente, si vamos en este sentido, estaríamos oxidando, ¿ya? Sería oxidación. Le vamos a poner una ox, ¿ya? ¿Por qué oxidación? Oxidación, dice en química orgánica, pérdida de átomos de hidrógeno. Si contamos acá, este alcano tendría básicamente 3 hidrógenos, ¿cierto? Si contamos acá en el alcohol, solamente se reduce a 2, ¿ya? Contando los hidrógenos que tienen la cadena carbonata, en la cadena de carbonos nada más, ¿cierto? Nada que ver estos hidrógenos de los grupos funcionales adyacentes. Si seguimos oxidando el alcohol, podríamos obtener un aldehído o una acetona, ¿ya? Nuevamente, si contamos la cantidad de hidrógenos que tiene esa cadena carbonatada, sería básicamente 2, ¿cierto? Acá 2 en el alcohol, y en el aldehído esta cantidad de hidrógenos disminuye. Entonces, oxidación, pérdida de átomos de hidrógeno, ¿cierto? Se obtiene un aldehído o una acetona, ¿ya? Si tuviésemos un aldehído, se puede seguir oxidando hasta un ácido carboxílico, ¿cierto? Básicamente aquí ya ha perdido todos los hidrógenos que tenía, ¿cierto? Hablando de la cadena carbonatada, entonces esta cadena carbonatada entonces ya no tiene hidrógenos, ¿cierto? Y si queremos ir en sentido contrario, hablaríamos de la reducción. Si de un ácido carboxílico aumentamos o añadimos la cantidad de hidrógenos, podríamos obtener un aldehído. Básicamente estaríamos haciendo una reducción. Para la reducción se puede utilizar el tetrahidruro de litio y aluminio, ¿ya? Porque es un agente reductor. Entonces, en este sentido sería la reducción de si de un aldehído pasamos a alcohol con un agente reductor de tetrahidruro de litio y aluminio, entonces estaríamos reduciendo. Reducir en química orgánica es ganar átomos de hidrógeno. Si se fijan acá, esta cadena carbonatada solamente tiene un hidrógeno, ¿cierto? Y si verificamos acá la cadena de carbonos, básicamente tiene 2, entonces ha aumentado, entonces por tanto gana hidrógenos. O sea que se trata de reducción. Y si pasamos de alcohol a alcano, también estaríamos reduciendo. Para ello deberíamos emplear el tetrahidruro de litio y aluminio. En caso de oxidación, si queremos oxidar un alcano, entonces utilizaríamos el ácido crómico. Bien, acá tenemos dos ejemplos específicos. Si nos fijamos en el primer ejemplo, estaríamos hablando del etanol, que acá vamos a utilizar un agente oxidante, el ácido crómico, por tanto aquí vamos a oxidar, ¿ya? Oxidación en química orgánica entonces es perder átomos de hidrógeno. ¿Dónde se va a realizar la pérdida de átomos de hidrógeno? A nivel del carbono que lleva el grupo funcional. En este caso, este es el carbono que lleva el grupo funcional porque está enlazado al grupo oxidrilo, ¿cierto? Entonces, continuamos. Entonces, tenemos la cadena de carbonos. Entonces, de un alcohol podemos oxidar, como el esquema anterior nos decía. Si nos fijamos el esquema de un alcohol, podríamos oxidar a un aldehído, ¿cierto? Y acá el aldehído específico sería en este caso sería el etanal, ¿cierto? Entonces, el grupo funcional sería el carbonilo, carbono, hidrógeno acá. Entonces, acá tenemos un aldehído más una molécula de agua, porque el hidrógeno que ha salido va a enlazarse con el oxidrilo de acá del ácido crómico y va a formar agua, ¿ya?
Entonces, tendríamos que recordar esa secuencia de oxidación. De alcano se oxida alcohol, de alcohol aldehído o cetona. Si llega aldehído se puede seguir oxidando ácido carboxílico. ¿Ya? ¿Con qué agente? Con el ácido crómico. ¿Ya? Si vemos como segundo ejemplo tenemos al etanal, ¿cierto? Es un aldehído. Acá tenemos un agente reductor, el tetrahidruro de litio y aluminio. Entonces aquí va a haber reducción. Reducción en química orgánica ha sido ganancia de átomos de hidrógeno. ¿Dónde va a ocurrir la ganancia de átomos de hidrógeno? A nivel del carbono que lleva el grupo funcional, ¿cierto? Acá tiene que haber la ganancia. Si nuevamente vamos a nuestro esquema donde nos hacías recordar cómo se oxida, cómo se reduce, vemos que, por ejemplo, estamos acá en aldehído, ¿cierto? La molécula que queremos reducir. Entonces podemos reducir hasta alcohol, ¿cierto? Entonces básicamente, una vez recordando eso, podríamos ver que de este aldehído, de este etanal, tendríamos que obtener un alcohol. ¿Cómo vamos a conseguir eso? Afectando al carbono que lleva el grupo funcional. Acá. Entonces quedaría de la siguiente forma. Entonces acá tendría que quedar de esta forma. ¿Ya? Entonces estaríamos obteniendo el etanol con este agente reductor. Si contamos acá, fíjense, 1, 2, 3. ¿Sí? Dice reducción, ganancia de átomos de hidrógeno. 1, 2, 3, 4 tendríamos, ¿cierto? Acá en el etanal. Vamos a contar ahora en la cadena de carbonos. ¿Cuántos tenemos ahora? Ahora que se ha reducido. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Entonces ha aumentado. Por lo tanto, es reducción. Se está reduciendo con este agente reductor. ¿Ya? En cambio, arriba nos habíamos olvidado hacer ese conteo de hidrógenos para que se note la disminución de átomos de hidrógeno. Acá en el etanol teníamos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cierto? Solo se cuenta los hidrógenos que están enlazados a la cadena de carbonos. ¿Ya? Tendríamos 5. Oxidación dice pérdida de átomos de hidrógeno. ¿Cierto? ¿Por qué sabemos eso? Porque estamos empleando el ácido crómico y es un agente oxidante. Si vemos la cadena de carbonos, entonces 1, 2, 3, 4. De 5 átomos de hidrógeno ha pasado a 4 átomos de hidrógeno. Por tanto, se ha oxidado.